Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Este es tiempo de testimonios, amén, aquí con la Iglesia Casa de Dios, el Todopoderoso. Es un gran privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí en esta tarde y poder compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad?, la palabra del Señor, pero también contar maravillas, también contar cosas hermosas, cosas poderosas que solamente Jesús las puede hacer, amén. Entonces, en esta hora, hermanos, vamos a entrar, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, pero también un testimonio de lo cual yo sé que va a ser bendición grande para cada uno de ustedes. Los saludamos y los bendecimos y gracias por acompañarnos. Y en esta hora, ¿verdad?, tenemos a nuestra hermana Fátima, ¿verdad?, de aquí de la iglesia, una mujer que ha persistido en los caminos del Señor y ha dado buen testimonio, y el Señor ha hecho cosas grandes de lo cual ella misma va a estar contando. También tenemos a nuestra hermana Sandra, que en esta hora también nos acompaña, amén. Aquí yo sé que vamos a estar compartiendo entre las tres, amén. Hermana Sandra, si quiere dar un saludo ahí. Amén. Dios me les bendiga a cada uno de los que van a estar escuchando, van a estar mirando este testimonio. Esperamos que sea de impacto, de bendición, que vaya directo a tu corazón. Está atento, porque yo sé que si el Señor lo ha puesto, que se dé este tiempo, es porque el Señor algo nuevo quiere hacer en tu vida. Yo sé que el Señor lo va a comenzar a hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hermana Fátima, este es el tiempo, ¿verdad?, que el Señor le ha dado para poder contar las maravillas que Dios ha hecho. Amén. En esta hora, ¿verdad?, queremos que se introduzca hacia con nosotros, ¿verdad?, y hacia con el pueblo, y sabemos que va a haber cosas grandes que Dios va a poner en sus labios. Pero antes de eso quiero leer en Juan, gloria a Dios, capítulo 8, versículo 35 y 36, ¿verdad? Más que nada dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Ese versículo es un versículo poderoso, porque solamente Jesús tiene el poder para romper las cadenas, para romper las ataduras, para romper maldiciones generacionales y transformar nuestros corazones. En esta hora, hermana Fátima, cuéntenos un poco sobre usted, ¿verdad?, y cómo el Señor ha ido transformando, cambiando un poco más de su vida. Amén. Sí, Dios le bendiga a cada uno que nos está viendo. Créame que es de gran bendición, ¿verdad? Que Dios me tenga aquí en este lugar. Mi nombre es Fátima Gómez para todos ustedes. Es un gran testimonio, pastora, al cual créame que yo sigo cada vez enamorándome más de Dios. Yo desde pequeña, pues a la edad de muy pequeña, vengo de un matrimonio disfuncional, crecí sin mi padre. Siempre mi mamá estuvo ahí, una mamá sobreprotectora. A pesar de lo que mi papá era, de que él estaba tanto metido como en el mundo de las drogas, que él las consumía, pero a la vez las vendía. Entonces, como que mi mamá nos tenía como cuando uno quiere meter sus ojitos ahí en una bola ahí de cristal, en una burbuja. O sea, no éramos así antisociales, porque cualquiera de que tal vez cruzáramos palabra, ella tenía el temor de que nos pudiera pasar algo o eso, ¿verdad? Y de la parte de mi mamá era de mucho del mundo que crea, pastora, de que más en estos tiempos la juventud, cuando yo lo miro, me recuerda a mi pasado, no así como entristecerme, sino que, oh my God, yo estaba en eso. Quisiera platicarle a esa persona de mí, cómo Dios me restauró, ¿verdad? Entonces, mi mamá era una mujer de que nos quiso dar todo. Nos quiso dar todo, como de que, mamá, mira, me gusta la belleza. Yo participaba en certámenes de belleza, donde pues llegué a quedar a nivel departamental. Yo soy de Guatemala también, para que los que me conozcan y ahí los que nos van a estar viendo. Entonces, yo a la edad de 14 años empecé a desarrollarme en el mundo de la belleza. Era entrenadora de zumba, todo eso, ¿verdad? Wow, o sea, y te imaginas cómo la opresión, la capacidad de que tú, cuando ya tienes la mirada de todas las personas, cómo tú te tienes que ver, porque esa presión de que tenías una popularidad, de cual que si tú salías y ponías un pie de la casa,
afuera de tu casa tú te tenías que ver bien, porque también en eso, pastora, tenías que ser como ejemplo para la juventud, pero en mal, de que te tienes que vestir así, de que tienes que llevar una dieta balanceada, de que si tú estabas entrenando a mujeres para que bajaran de peso, tu cuerpo tenía que ser ejemplo, o sea, de la ropa que usabas tenía que marcar tu cuerpo. ¿Y tenía usted cuántos años? Tenía como 15 años aproximadamente. ¿Y qué mentalidad, no? Ya... Casi de que, créame, de que rápidamente como que sentía que se me estaba desarrollando. Estaba porque creciendo muy rápido. O sea, yo a veces a mi mamá le decía, mamá, no quiero estar eso, no me gusta. Y me decía, no, tú tienes que seguir el estudio, estar metida en eso. O sea, sentí una opresión, o sea, no hallaba felicidad. Mucho la juventud piensa de que, yo quiero hacer esto, pero no sabe cómo el enemigo, la opresión que mete, cómo te mete, porque son muchas cosas en tu cabeza de que tú dices, no tienes que cometer un error, porque al equivocarte ya, incluso ahí era de que mi mamá nos cuidaba tanto como que no quiero que tengas novio porque si sales embarazada pierdes el reinado, vas a perder tu cuerpo y vas a perder tu estudio. Entonces le decía yo a ella, mamá, yo siento mucho, o sea, no le hallo felicidad, hallo como que era una obsesión. Era algo como, y era más de mi mamá, porque yo pensaba, yo le decía, mamá, yo creo que lo que tú no hiciste lo quieres hacer conmigo. Y ella me decía, no, hija, es que tú, mire, eres la más bonita del pueblo, todos los muchachos te miran, todos me dicen, wow. Y sí, pastora, por una parte, yo a veces me metí en un mundo que como no crecí con la de mi papá, pero mi figura paterna es mi padrastro. O sea, mi papá siempre estaba ahí, pero ya era el segundo matrimonio de mi papá. O sea, él nos cuidó, nos crió. Pero yo a veces a mi papá lo buscaba por dinero, por lo que él me podía proveer a mí. Pero siempre había como un odio en mi corazón y algo de que se me había sembrado de que, no, yo te busco por dinero, pero hasta ahí no eres ya mi papá, ¿verdad? Había un daño interno. Un daño muy interno, porque también miraba de que él le daba lo mejor a su otra familia, pero también no podía entender que yo y mi mamá ya estaban en otra familia. Entonces, yo ahí lo buscaba por eso. Y ya mi figura, él traía como rasgos, o sea, de que él había crecido en el cristianismo, mi padrastro, por decirle mi segundo papá. Entonces siempre él como quiso interponerse, le decía, no le enseñes a las niñas, si no le gusta, mire, pues si le gusta ir a la iglesia, mejor enseñe. Y siempre mi mamá nos enseñaba como que, nos hablaba de Dios, pero no lo conocíamos, solo era de que dame Señor, lo buscábamos como que dame esto, quiero ganar esto, o sea, pero en realidad no verdaderamente lo conocíamos y eternamente como era Él, una relación, orar, no que solo era, me encomiendo a Dios y así, ¿verdad? Creo que es una palabra de que muy común tenemos en el mundo, ¿verdad? Entonces ya fui creciendo, desarrollándome, fui en lo de Zumba, me desarrollé mucho en el baile. Entonces, no, mira que te voy a empezar a meter a talentos de baile y que tú vas a bailar. Empecé a meterme el belly dance, bachata, cumbia, todo eso. Pero a los 16 o 17 ya, pastora, metida ya en eso, o sea, y ya mi mamá como que ya ensayaste ya esto, ya, y yo, mamá, o sea, ya no tenía como una vida social, como decir, como una niña de salir con sus amigos, tal vez, normal. No que siempre se hablaba de esto y eso.
que llegaba el tiempo, pastora, que yo ya no ponía de mi parte, porque yo ya me sentía como que ya eso no era felicidad para mí, ¿no? Que como que ya lo hacía por complacer a mi mamá. Entonces, y tenía el estudio, entonces yo le decía, ¿en qué quieres que yo me desarrolle? No, pues en las dos, yo te estoy apoyando, el dinero lo pongo yo y así, ¿verdad? Entonces ya mi mamá le decía, mamá, creo que esto es una obsesión, ya no me gusta, y verdad, así. Que desde muy pequeña también, pastora, me llamaba la atención las cosas de Dios, porque a la vuelta de mi casa había una iglesia, a la cual había una vecina que siempre ella, présteme a sus hijas, las quiero llevar a la iglesia, pero siempre yo fui diferente. Siempre como de que yo sí la aceptaba, pero ya mi mamá y las demás no. Pues ya sí quiere ir ella que vaya. Pero ya cuando regresaba a la casa, como que ya estaba el cambio de mentalidad. Mira, hija, que mañana tienes que hacer esto, vas a ensayar esto. Entonces ya lo que tal vez había recibido, y como estaba muy pequeña y tal vez no había alguien más que me instruyera en las cosas de Dios, se me olvidaba. O sea, se quedaba ahí, ya no lo tomaba en práctica, o si mira, lee la Biblia, me ponía así, eso, ¿verdad? Entonces ya a mis 17 años, ya casi 18, fue ya lo último de que también se me olvidaba. A los 15 años conocí a mi esposo actual, que es ahora. Y cómo no, si era la muchacha del pueblo, ¿verdad? Sí, no, pues sí, pastora, y a pesar que era la del pueblo, como le digo, fui muy marcada en eso, porque como era muy conocida, o sea, toda la juventud, haz de cuenta que todos los jóvenes como así, ¿verdad? Yo quiero estar con ella, yo quiero, por la popularidad y por lo que era mi papá, porque ellos pensaban que se les facilitaba de que yo les podía proveer lo que mi papá vendía. Entonces yo les decía que yo no era así, o sea, yo tenía una relación con mi papá, pero pues él solo era, cuando yo iba le pedía dinero, pero hasta ahí. Entonces ya conocía a mi esposo y él sí estaba en las cosas de Dios. Entonces ya él me decía, no, mire que no me gusta eso. Y creo que desde ahí, pastora, fue donde también puso esa incomodidad en mí, donde me decía, de donde yo ya no hallaba felicidad en eso, donde incluso, pastora, había momentos de que ya yo no quería llegar a mi casa. Yo le decía a mi esposo, no, lléveme a su casa o lléveme con mi suegra, porque pues allá se hablaba de Dios. O sea, sentía como que los problemas se quedaban allá y yo estaba con una paz, una tranquilidad allá. Y ellos siempre me hablaban de Dios, pero como que había una raíz de lo cual yo había crecido, como que yo quería que no me soltaba. No, pues yo soy así, crecí así, si usted me acepta así. Entonces de eso me corría un pasado donde a él le decía, no, mira, incluso tal vez era así mentira, ¿verdad? No, esa muchacha pues es mi novia, ¿cómo es tu novia? Y cosas de que o mira quién es su papá, o mira quién es su mamá, mira en lo que está, o tú que estás en las cosas de Dios, esta persona no te conviene, o tú que eres, porque en ese tiempo yo me recuerdo, pastora, que estaba en la alabanza. Ahí es donde yo, mi actual esposo, estuvo en alabanza. Entonces yo a veces llegaba y como mi mamá siempre había sido mi tutora, decía, no, mira mamá, a mi suegra y a mi esposo le hablaron esto de mí, y me decía, ya déjalo, no, búscate otro. Pero había algo como de que Dios ya tenía un propósito ahí. Ya Dios había hecho algo de que había momentos como que, por decirle, pastora, por lo que yo era, nos dejábamos, pero había algo de que yo me arrepentía, le decía, no, lo voy a dejar, y regresábamos. Entonces, ya la última vez de que yo participaba, ya fue un evento grande de baile, ya había lo del reinado, pues ya hasta que me aburrí,
llegué a, ya no había más de qué quedar, ¿verdad? En eso de los certámenes de belleza, que pues ya en todo verano, señorita del pueblo, de todo, o sea, ya entonces ya mi mamá, no, mira, te voy a meter en el baile, te desarrolla muy bien. Y a meterme de que ya ahí era una línea que tú tenías que caminar bien, o sea, ensayos, todo era algo que en mi cabeza no me dejaba en paz. Incluso llegué a tener problemas emocionales, de que sufría de los nervios. Hace un tiempo de 18 años tuve un ataque al corazón como de ansiedad. De ansiedad, pero me dio taquicardia, porque yo por estar en eso, a veces con sueño tomaba mucha esa bebida energética. Entonces, ya mi mamá, pero ¿por qué? Es una niña, está pequeña, ya no puede tener eso. Entonces ya hay el doctor le decía, hay algo, pues algo que la está presionando, porque esos síntomas no son por así. Entonces ya le dice, mamá, es que yo ya no quiero estar. No, intenta la última vez y ya ya ganas y ya no te molesto más. Entonces que eso, pastora, pienso de que ya fui como hallando una paternidad en mi esposo, como que ya yo corría y buscaba el refugio en él. Entonces yo ya casi que en él me escondía y él pues ya me daba palabra y todo, ¿verdad? Y creo que eso me llevó a casarme a temprana edad también, o sea, hacerlo todo a nuestras propias fuerzas, porque yo, en vez de que yo lo buscaba, pero en vez de que yo me acercara a él y a las cosas de Dios, yo lo estaba jalando al mundo. Y algo que me impactaba, que la juventud de hoy, y si alguno me está viendo, si es un servidor, es muy importante que ores y que esa persona sea aceptada, que Dios te dé una respuesta, porque créame que vas a tener una grave consecuencia. Y te estoy diciendo grave porque lo he vivido y aquí estoy para testificarlo. Entonces yo llegaba al límite de que él se invertía en Dios y se metía, que los domingos tenían ensayo. Entonces ya llegó un límite de que ya cuando ya mi mamá dejó eso, vio que yo lo buscaba, pues ya ella ya no quiere, pues la voy a dejar, ¿verdad? Solo inviértete más en tus estudios. Entonces ya mi mamá ya se fue alejando un poco en eso, porque pues ya hubo una discusión en la cual nos dañamos las dos, donde cruzamos palabras, donde le dije que estaba cansada, de que ya no quería y que si era lo posible pues yo me iba a ir, y a ella pues como éramos sus 3 únicas hijas y nos cuidaba tanto, tal vez por lo que ella había pasado, por el pasado que ella traía, que también ella había sido dañada, creció sin sus padres y todo, entonces como que ella me dice, no, yo pensé que en vez de hacerte una felicidad te estaba dañando. Y a veces la juventud, yo sé que las jóvenes el día de hoy, yo sé que querés ser popular, estar metido en eso, pero cuando tú te metes en eso, hay una opresión que te sigue, porque siempre tienes que mantener eso. Siempre tienes como esa imagen de que, o ser mejor, cada día llevar algo mejor en la vestimenta, en cómo te maquillas, en el cabello, cada vez tener cosas de que en los jóvenes hoy en día he visto de que si tienes que tener un carro, una moto para que esta muchacha te haga caso. O sea, yo todo eso lo pasé, pastora, pero no saben, no es una felicidad, es una obsesión a la que tienes de que tú te quieres meter, pero ya cuando te metes, el pecado ya no es felicidad, ya solo es algo de que no te llena, como que estás aquí. Y yo le decía a mi mamá de que eso a veces lo sentía como mendigar amor, como de que estoy en esto, pero no me llena, me meto a esto, pero no me como llena. que estás rodeado de tanta gente, pero a la misma vez te sientes solo. Y esto es muy importante y tremendo testimonio para los jóvenes, porque
Cuando uno está joven, uno piensa que todo lo que es vanidad, que la Biblia habla, que es todo lo pasajero. Muchas veces decimos, es que si tengo tal cosa voy a llenarme, y si tengo otra cosa voy a encontrar una felicidad. Y especialmente cuando no somos creados en los caminos de Dios, obviamente los padres no es con una mala intención, pero ellos quieren lo mejor para nosotros. El problema es esto, que cuando Dios no está en el corazón de los padres, ellos nos van a dirigir por cualquier camino que ellos piensen que, oye, vas a llegar a hacer algo, vas a llegar a ser alguien, tú no vas a ser como yo, ¿verdad? Entonces, y obviamente, la intención cuenta de que nosotros queremos de que nuestros hijos sean mejor. El problema es introducirlos en los caminos correctos, ¿verdad? Entonces, me impacta mucho que a tu temprana edad tú tengas que estar batallando con cosas que a veces ni las mujeres grandes ya en un matrimonio están preocupadas, ¿verdad? Porque, entiendo que en una cierta forma tal vez comienza con diversión cuando comienzas con unas cosas, pero ya cuando te metes, sea cualquier cosa que tú te metas, siempre va a haber un vacío, porque donde no está Cristo, siempre hay un vacío, ¿verdad? Y siempre necesitamos una dirección y una paz y una confianza en nuestra vida y en nosotros mismos, porque cuando nos comenzamos a enfocar en lo exterior, dañamos lo interno y no hay confianza en nosotros. Pero me impacta mucho lo que a tu temprana edad, y hay muchas jóvenes así que de repente se miran bien por fuera, pero por dentro están pasando ansiedad, depresión, ¿verdad? Y los padres a veces ignoramos ciertas señales de nuestros hijos que nos están llamando la atención, pero nosotros a veces nos enfocamos en el trabajo, en otras cosas, y nuestros hijos están como, oye, te necesito, no quiero carro, no quiero casa, no quiero dinero, no quiero esto, quiero una relación, porque pues obviamente tu hogar tu núcleo familiar se rompió a muy temprana edad. Entonces me imagino que en cierta forma te dejaste llevar tratando de llenar tal vez ese vacío, ¿verdad? Dentro de tu corazón, pero pues llegaste a un punto donde no pudiste llenarlo. Pero la hermana Eva. Es bien tremendo, pastora, porque estaba viendo como las dos perspectivas y digo yo, la persona que está ahí no quiere estar ahí, porque ya hizo de todo, ya estuvo ahí, pero en su corazón ya no está ahí. Y está bien tremendo que el joven ahorita que no lo tiene, quiere estar ahí. Entonces es un ciclo como que el enemigo dice que no sabe, y el enemigo dice, ok, obtén esto y vas a ser feliz. Y el que ya lo obtiene dice, es que no soy feliz, ya no quiero nada. Y por eso hoy en día vemos muchos jóvenes que se suicidan, vemos muchos jóvenes que entran a las drogas, entran al alcoholismo, entran a pandillas para querer formar una familia. Y eso es bien tremendo. Buscar un núcleo familiar, Buscar un ¿verdad? núcleo familiar. Y me imagino, como tú dices, bueno, ahorita me impacta mucho porque cómo tú conociste en vez de conocer a cualquier otro muchacho, llegaste a conocer a un muchacho dentro de las cosas de Dios. Pero me impacta de que aún tú teniendo ese vacío, lo estás sacando fuera de las cosas de Dios. Pues ahí, pastora, pues ya aquí ahorita, pues ya cuando uno está en las cosas de Dios, por eso como le digo, jóvenes, si ustedes están sirviendo, órenle mucho, o las mujeres por ese varón o por esa esposa que le va a dar, porque aquí es donde voy, aquí es ya donde ya lo es más tremendo, pastora, donde el enemigo me utilizaba, porque yo... en mí, yo, como que a la vez lo seducía por lo que yo era, y como que le decía, ¿a qué prefieres, la iglesia o a mí? Wow. Entonces, escucha, joven. Sí, yo llegaba en ese momento como mujer, créame, como la hermana Sandra estaba recalcando ahorita, tuve dinero, mi mamá vendía ropa, tuve toda ropa de marca, de todo lo que yo me quise poner, me lo puse, el dinero no faltaba en la casa, ya sea mi mamá o mi papá, tuve el estudio, que incluso esa carrera, pues me gradué pastora y no la he puesto en práctica, porque pues Dios tenía otro propósito, ¿verdad? Tal vez no me quería en un banco o algo, no, que primero quería desarrollarse en mí, en lo que ahora soy, ¿verdad?
Entonces yo tuve todo eso, tuve alrededor maquillistas en esos certámenes de belleza que maquillaba. Entonces aquí es donde mi esposo me empezó a poner en primer lugar a mí y empezó a dejar a un lado a Dios. ¿Y él ejercía un ministerio? Y ejercía un ¿Qué ministerio. ministerio ejercía? Él era ministro de la alabanza. Yo lo llegué a ver porque mi suegra me invitaba, iba, porque algo que también le doy gracias de que me dio a mi suegra, que una mujer que está bien metida en las cosas de Dios, en el Evangelio, que nunca sufrí un desprecio, nunca, a pesar de lo que le decían, mira, ella no es para tu hija, miren lo que está convirtiendo tu hijo, no permita que se casen si se van a casar, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo de que yo empecé como a encontrar un amor de la familia. Y en ella, yo la buscaba a ella y sus consejos siempre eran de una paz, una tranquilidad. Cuando ella oraba sentía como que algo se descargaba en mí, pero al regresar a mi casa, pues ya todo era diferente, problemas, sartenes volando, de todo, pastora, porque algo que también es muy importante entre nosotras las mujeres cuando es una madre soltera con mi mamá, por decirlo así, ella tenía a su esposo, pero ella siempre se decía, yo soy una madre soltera. Y que ella nos empezó a hacer crecer con la mentalidad de que somos dependientes, no necesitamos de un hombre, ustedes pueden salir solas, si este hombre te falla, déjalo y consíguete otro mejor. Y así, entonces ya cuando iba con mi suegra, ya el de ella era muy diferente y me gustaba en la forma que ella me decía, porque me gustaba cómo todos se sentaban en familia en la mesa, comían, cómo salían en familia a comer, porque a veces yo salía con mi mamá, pero no se sentía como esa paz de que estaba la cobertura de Dios. Como que Dios es, cuando tú haces todo dedicado a Dios, ¿verdad? Entonces yo llegué a un tiempo de que ya cuando ya me aceptó su familia y todo, eso fue a la edad como 18 años, ya lo de lo que yo, ya lo que había hecho de todo, entonces yo empecé a jalar a mi esposo. Lo empecé a jalar, no, es que usted solo en la iglesia pasa, mira cómo te mete, y tiempos de que hacían actividades de bailes y todo eso en la iglesia, pastora, y yo lo hacía que participara. Yo decía, no, es que no, yo no bailo, es que si usted quiere estar conmigo tiene que bailar. Como en danzas, pantomimas. Ajá, no bailes, o sea. ¿En la iglesia? No, en escuela. En yo escuela, pensé que sorry, no, en escuela. Entonces, en la escuela hacen como, les dicen, ¿cómo es que les dicen? Unas kermés. Oh, ok. Son kermés que les dicen, entonces había un área donde ponían disco y todo. Entonces, como yo era la más popular, y yo sabía que al llegar ahí iban a haber muchas personas, casi caballeros que me iban a estar sacando. Entonces yo le decía, usted tiene que ir conmigo porque después no quiero malos entendidos. Si yo voy a ese lugar es para divertirme. Entonces yo lo jalaba en el modo de que lo hacía. Y yo miraba que a veces él salía del baño con sus ojos rojos y ¿qué pasó? Y me decía, no, es que yo sé que estoy haciendo algo mal, pero porque la amo, vamos, sigamos. Y así, entonces lo que él estaba pasando, pues primeramente él tenga el privilegio también de contar su testimonio. No sabía, pero lo que yo hacía con él sí sabía muy bien, ¿verdad? Entonces que a la temprana edad de que él empezó a crecer ya cuando él ya hizo por un lado a Dios, ya no quiso ir a la iglesia, se descuidó, tal vez ya no oraba. Entonces ya donde yo ya vi eso, como que abrí puertas abiertas y dije, miren, no me gustan los pantalones que usa. Él usaba camisas como los jóvenes se visten hoy para venir a la iglesia. No, esas camisas no me gustan, use una gorra, como actualmente se viste la juventud el día de hoy. Entonces ya
ya como yo lo iba mirando como, o sea, yo ya me estaba volviendo una manipuladora, de manipularlo a él. El enemigo trabajando en mí. Entonces, ya a los 19 años, pues también había una obsesión de él, de que tal vez decía de que si no se casaba conmigo, pues, y yo, pueda que me la quiten y todo, así, ¿verdad? Era el pensamiento que él decía. Él tenía visa, pastora, y venía acá y iba. Entonces, ya las últimas 2 veces que vino acá fue de que nos quedamos siendo novios, pero ya planeando una boda. Pero él me dice, yo quiero casarme por la iglesia, y su mamá también, ¿verdad? Y yo le dije, no, pues sí, está bien, nos vamos a casar, y en iglesia, ¿verdad? Y al otro lado estaba mi familia, que es católica. Entonces decían, no, que esa iglesia no es. Pues entonces yo le decía, pues son mis gustos, y pues yo sé. Pero hubo algo de que ya el pastor ahí se metió y ya fue Dios. Y dijo, no los puedo casar porque ella no está bautizada, no es miembro de la iglesia. Ajá, entonces yo me sentí dañada. Y dije yo, no, pues ustedes los cristianos juzgan y todo, no que son para recibir a los pecadores y todo eso. Entonces hubo un daño en mi, pastora, de que ya fue un conflicto, como que tal vez ya mi esposo dijo, entonces pues si está así yo no me caso, y yo también no me caso. Pero al final como que otra vez volviendo a hablar, como que ya nos casamos, pues ya lo hicimos a nuestras propias fuerzas. Ya no nos importó lo que dijo el pastor, lo que dijo su mamá, lo que decía mi mamá, y así, ¿verdad? No, que ya fue todo por nuestras propias fuerzas. Pero a la vez yo, incluso cuando veo las fotos, miraba que no había una felicidad en los dos. O sea, como que ya era porque nos miraba las personas, ya lo hacíamos para como que las personas pues ya los habíamos invitado y todo, pues ya salir de esto nos limpiamos las manos y ya. Pues que no estaba Dios. Sí, no estaba. Incluso, pastora, llegó otro pastor y dijo, no, pues yo lo único que puedo hacer por ellos, porque fue invitado, es orar. Porque yo ahí también le dije, no, usted puede hacer una ceremonia aquí. Incluso hasta le dije yo que le podíamos pagar para que él hiciera. Dijo, o sea, yo no puedo ser, yo quiero que lo entiendas así. No lo vas a entender tal vez porque no estás en las cosas del Espíritu, pero tú quieres sobornarme. Y yo, en la Biblia está, yo no los puedo casar. Yo no puedo hacer una ceremonia bajo un juramento de los dos porque no puedo, no están bien. Y están seguros, hablaron con nosotros, pastora, ese día, y están seguros, y ya los dos los volteamos. Pero como ya mi esposo estaba tan metido en el mundo y junto conmigo, es de que nos encaprichamos los dos, sí. Ya lo hicimos y fue algo de que fue nuestra voz, pero no se miraba una felicidad en nosotros, como que ya era salir. Incluso, pastor, ese día que nos casamos, pues ya vino él, se fue con sus amigos, yo me quedé ahí en la casa de su mamá. O sea, no es como una pareja normalmente lo hace. Que realmente fue más un capricho. Podríamos decir que realmente un amor verdadero. Y especialmente él, porque estaba dentro del ministerio y se había apartado y había abierto puertas. Y, o sea, como Satanás mismo te introduce algo tan bonito, pero ya cuando te jala te quita el sabor de lo que te introdujo. Es tremendo eso. Es bien tremendo. Y es muy importante de que los jóvenes de hoy, pastora, que están sirviendo, se metan mucho con Dios, que tengan mucha sabiduría, discernimiento, porque en mi caso yo empecé a perder la identidad, porque ya en las palabras de él o tal vez de la familia de él, no le voy a decir toda, pero sí se escuchaban rumores de decir de que, Mefiboset se convirtió en eso por ella, es que mira, tu hijo es eso. Incluso, pastora, de que en la casa, como estamos en la casa de su mamá, empezó a verse, a perderse la bendición.
y decía mi suegra que hay una fuga, ¿qué está pasando? Porque en donde ella vive es un turicentro. Dejaron de llegar los campamentos. O sea, empezaron a ver muchas cosas donde ¿qué está pasando aquí? La desobediencia. Sí. Eso estaba pensando. Y la última vez, pastora, de que hubo una vez de que teníamos tal vez como 2 meses de casado. Su papá, como es muy grande el lugar, nos dio como un mini apartamento donde tenía un cuarto, un baño y todo. De que ese día fuimos a la iglesia, ya mi esposo se perdió, dijo no, yo ya no, pues ni ella ni yo. Entonces yo siempre acompañaba a mi suegra a la iglesia, pero era por decirle como complacerla a ella, como quedar bien con mi suegra y toda. Nunca lo hice de corazón. Entonces esa vez me acuerdo que regresamos, ya teníamos, nos casamos, olvidándolo, recalcando que nos casamos teniendo el 19 y yo 20, estábamos muy jóvenes, o sea, teníamos tal vez muchos planes por delante, que a la edad de 21 años ya yo era madre, entonces ya no era solo yo y él, ya había otra persona que dependía de nosotros. Entonces siempre hubo esos conflictos de que como que yo quería crear a mi hija como mi mamá, como que la vestimenta y todo, pero como que él también tenía la semilla, decía no, eso no es bueno para mi hija nunca va a participar en certámenes de belleza, que incluso pastora, ahorita en mi país hay un tiempo de las niñas que más a su temprana edad, a la edad de 4, 6, 7 años ya las meten en esas participaciones. Y ya mi mentalidad decía, no, pues si yo fui reina del pueblo, pues ella lo va a hacer, pero va a ser más pequeña y allí, y era una guerra porque sí él estaba metido en el mundo, pero tal vez yo ponía canciones del mundo y él me decía, no, vamos a respetar, eso no se escucha aquí. Entonces yo le decía, me encaprichaba, me iba para donde mi mamá y siempre fue problema, nunca hubo como el noviazgo, ya no hubo como ese amor de pareja, siempre fueron peleas, nunca hubieron golpes por la educación y que fue creado en el cristianismo él, pues lo que le inculcaron, pero de parte mía hacia él sí habían golpes, porque yo era una mujer muy agresiva, de que cada palabra que él me decía tal vez yo lo tomaba como ofensa y con un orgullo pastorado de que siempre la culpabilidad era de él. O sea, usted se casó conmigo, usted me acepta ahí, si usted quiere así, dígame, si no, pues agarramos el papel, lo firmamos y ya. Wow. Y como él me decía, no es de que ya firmamos el papel, ya hay alguien de por medio al cual que tal vez yo fallé, yo cometí un error, pero le quiero inculcar las cosas de Dios. Y yo le decía, ¿cómo le va a inculcar las cosas de Dios si usted no lo está practicando? O sea, usted tiene que ser su ejemplo. Entonces, cosa de que ya tanto eran los problemas, pastora, que él decidió venirse para acá. Ya fue la última vez donde dijo él, ¿verdad? No, pues ya mi responsabilidad va a ser, pues, que va a ser mi esposa, va a estar allá en la casa con mi mamá, yo darle dinero y hasta ahí. Pensó él en su mente que los problemas se iban a acabar. Pero ahí fue más la guerra, pastora, porque allá yo ya sentía como que la manipulación era ya por mi mamá, problemas por teléfono, donde tal vez él ya no me quería dejar ir donde mi mamá porque ya yo le decía, no, pues ya usted está allá, yo estoy aquí, ya creo que esto ya no es una relación, mejor preocúpese por su niña. Y llegó un momento, pastora, de que yo me iba a ir. Entonces ahí siempre a la escena entraba Dios y usaba a mi suegra. Y decía, no, Fátima, ¿cómo se va a ir? Mire la niña, ustedes son un matrimonio, o sea, no es de pensarlo. Hubo un momento, pastora, que ya mi mamá ya me había buscado trabajo, ya me había
ahí el lugar me lo había preparado donde yo iba a estar con mi hija, el transporte, o sea, como yo le digo, de carencia de dinero nunca lo tuve, porque yo sabía que al buscar a mi mamá o a través de mi papá yo lo iba a obtener todo, y también él lo sabía. Momento de que una vez tuvieron una discusión con mi mamá y le dijo de que iba a quitar, te voy a quitar a mi hija y te voy a quitar a mi nieta, porque no son tuyas, y que ya este es un matrimonio de lo que ella me dice, pues usted se fue, usted la dejó, o sea, como que lo dañábamos más. Cosa de que yo estaba allá y no lo estaba viendo aquí, en lo que él se estaba metiendo. O sea, prácticamente perdieron el sentido de la felicidad en todo. En todo. Oh, wow, tremendo testimonio, porque joven, o sea, este es un testimonio especialmente para aquellos que conocen de la palabra del Señor, donde a veces se nos hace fácil tomar una decisión tan rápida y decir después yo lo arreglo, después yo lo convierto, después yo la convierto, sin saber que donde no está el verdadero amor de Dios, porque algo que personalmente yo le digo a los jóvenes, si esa persona con la cual tú te vas a casar ama a Dios, te va a poder amar a ti. Si no es un amor que definitivamente por más que tú lo busques, no lo hallarás, porque Dios no está dentro. Entonces, me impacta mucho porque como desde niña no te gustaban ciertas cosas de tu madre, pero ya cuando tú fuiste madre, comenzaron a entrar esas rachitas y esas semillas comenzaron a brotar dentro de ti, al punto que hasta dispuesta a perder tu matrimonio, o sea, la misma semilla, ¿verdad? Pero también me impacta el poder de la semilla, aunque estemos lejos del Señor, en tu esposo, porque aunque no estaba en los caminos del Señor, había esa semilla de temor, donde uno está consciente de que eso está bien, pero es como el aceite y el agua, o sea, no se pueden mezclar. No se pueden mezclar, por más que uno le quiera encontrar por aquí, por allá, ok, vamos a hacer esto, como tú dices, se vino para acá diciendo, no, pues aquí tal vez se acaba, no vamos a estar juntos, pero va a estar tranquilo porque le voy a enviar dinero, y Dios, yo pienso que Dios a veces nos dice, o sea, hijo, ¿qué estás haciendo? Dar en la pared, aunque le busques por aquí, fuera de mí, la palabra es bien clara, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Pero es que ya como dice usted, pastora, ya no tenía sabor esta relación, ya solo que yo ya cuando él hablaba, cada vez que hablábamos por teléfono era problema, donde yo llegaba al límite de bloquearlo. Él le hablaba a su mamá, mira mamá, Fátima, el otro hijo está aquí, ten paciencia, ora por ella. Mamá dice, pero es que no me contesta, ¿cómo está la niña? Que incluso, pastora, fue de que ya cuando él me empezó a enviar dinero, como dice, empezaron a crecer otra vez esas raíces, tocó como decir, pues ya él está allá, soy una mujer independiente, ya mi vestimenta y todo, cosa de que a él como que ya empezaba el celo en él, ¿no? Pues ya usted es una persona casada, ya no te tiene que vestir así, ¿verdad? O ya no tiene que usar esto, o ya no quiero que vaya donde su mamá porque si encuentra un amigo le va a hablar, y pues en la forma de que usted se viste no es adecuada para una esposa. Entonces, de que llegó al límite que ya empezamos a descuidar a nuestra hija, pero ahí estaba nuestra suegra como su madre, o sea, inculcándole las cosas de Dios, de que ya llegó un momento en que yo tal vez me sentí sola, él se sintió solo, de que ya dijimos, ya está, ya no hay solución. Ya no hay solución, de que ya llegó un momento de que tal vez yo creo que él habló con su mamá, le dijo, mira mamá, yo me voy a encargar de la niña. Pero ahí es donde la guerra empezó, porque ya él empezó a preocuparse por la niña, pero ya mía me había dejado por un lado. O sea, entonces ya él a su mamá pues ya le mandaba todo lo que era para Elizabeth, nuestra nena que tiene 5 años. Entonces ahí fue donde yo dije, pues yo ya no tengo nada que hacer aquí. Fue donde ya hablé con mi mamá, dijo, no, mira hija,
tú tienes una madre guerrera, si yo salí al frente con ustedes dos, ustedes también. Aquí ya mira, ya el otro día, mira, ya te tengo trabajo, vente a trabajar. Y porque como había sido la más popular del pueblo, pues se te facilita donde te abran puertas, ¿verdad? Sí, entonces pues me iban a contratar en la municipalidad, o sea, del pueblo. Entonces ya mira que ya te arreglé el cuarto, vente, tráete a la niña, ya no dependas de él. Ahí fue donde fue la discusión de él, de que unas palabras de él que a veces nos ponemos a platicar, las recordamos y nos reímos, ¿verdad? Porque él dice, ok, dice, pues usted me va a quitar a mi esposa, a mi hija, está bien. Dijo, no, yo se la voy a pelear por todo lo de todo eso, yo la voy a tener ella aquí. Y le dijo, ¿sabe qué, suegra? Le dijo él, yo dependo de un Dios y estando en el mundo, ¿verdad? Y yo sé, le dije yo, que voy a separar a su hija al tiempo que ni la va a poder ver. La voy a sacar del infierno donde ella está, porque créame, suegra, que ahí donde ella está es un infierno. Cosa de que ahí es donde empezó la guerra, porque ya había un celo en mí de que él no quería a mi mamá y todo. Y yo dependía mucho, mucho de mi mamá. Que ella fue tan sobreprotectora conmigo de que con decirle, pastora, que si ella no movía el dedo, no me daba una señal o algo, yo no hacía las cosas. Hasta para comprar tal vez un sillón, un refrigerador, amueblar mi casa, siempre le daba como la autoridad a ella y no a mi pareja. Entonces ya al tiempo de eso, pues ya la relación se estaba perdiendo. Y creo que no fue Dios tal vez ahí, tuvo una plática con su mamá de que fue así de rápido, y a los 2 meses ya él dijo, no, mira, ya le pagué el coyote, aliste sus cosas y véngase para acá. Pues ya si aquí quiere agarrar sus cosas e irse, váyase, pero yo quiero tener a mi hija. Entonces ya ahí mi suegro un poco triste, pero me dice, pues no dije que la niña crezca sin su papá, más que usted, y nadie sabe eso. Dijo, ¿qué es que una niña crezca sin su papá? No le siembres esa semilla, mi hijo ama a su hija, la ama, yo sé que la ama aquí. Pero no sabía lo que me estaba metiendo al trayendo aquí, a lo que me estaba esperando, ¿verdad, pastora? Porque él sabía que también al venirme aquí yo no tenía aquí acudir. Y aquí era donde ya el proceso en mí iba a empezar. De que también ahí, yo le digo, pastora, que allí decía, pues decir tal vez conocer a Dios, porque donde venía el camino yo le hice le prometí muchas cosas. Le prometí que llegué al límite de decirle que si él me permitía llegar con mi esposo, yo le entregaba. No sabía que era un ayuno, no lo sabía. Sí miraba, iba, incluso cuando iba con mi suegra a los ayunos, yo era la primera de tal vez a las 10 de la mañana salir a comer y ellos en pleno ayuno. Entonces no lo sabía, entonces dije, pues no, Dios, ábreme puertas, cúbrenos aquí, yo te prometo 20 días de ayuno. Imagine, pastora, lo que yo le estaba prometiendo a Dios sin saberlo. Entonces, pues Dios me dio su respaldo. Dios, una semana me hice para llegar acá. Wow. Créame de que ese viaje yo he escuchado cosas muy tremendas, pero para mí fue como una excursión, como que, wow, pues ya estoy comparto con mi hija y todo, ¿verdad? Voy y llegué aquí con mi esposo. Al verlo, como que ya donde lo vi en el aeropuerto no lo conocía, porque ya él tenía tatuajes, cosas que le decía que a mí me gustaban, pero ya donde las vi ya no me gustaron. Tenía su pelo largo, tenía orificios grandes en sus orejas, y yo así como, ¿qué es él? Y estaba muy flaco, pues se sabía por qué, ¿verdad? Por lo que él estaba practicando. Él ya practicaba la droga. Ya practicaba la droga. Incluso en el noviazgo, él me confesó pero yo nunca lo pude ver, es de que ya practicaba la marihuana.
por la relación de los amigos en la que yo la empecé a meter a ellos. O sea, y es lo que todo joven que está en el mundo te va a ofrecer hoy. Claro. Cosa de que llegaba hasta con mi papá y se la regalaba. Wow. O sea, todo eso yo así como que, oh my God. Digo, ya llegó y miró un cambio. Sí, entonces ya donde yo lo vi y me dice, ¿y por qué hace esa cara? ¿Acaso no es el hombre que usted quería? O sea, usted me figuraba así. O sea, yo estoy complaciéndola en lo que usted quería o qué. Pero como las cosas, pues ya dije yo, pues pensé que al venir aquí eran cosas más grandes, de vanidad, ¿verdad? O sea, como más popularidad, pues aquí me voy a comprar mi troca, que voy a andar mejor, que no sé qué, como para exhibirlo allá en mi país. Entonces ya al momento que llegué aquí, pues ya empecé a ver en lo que él estaba metido y ya no me empezó a gustar, porque al ver eso, pastora, también son cadenas generacionales, de que ya estaba viendo que casi lo que mi esposo estaba haciendo era en lo que mi papá se había convertido. Y en lo que el matrimonio de mi mamá estaba pasando, era en lo que iba a pasar en el mío. Entonces, pero aquí la diferencia era de que había alguien donde había una semilla, en cual tal vez me había inculcado a mí. Entonces al momento de yo verlo le decía, pero es que su pelo no me agrada, ¿por qué se lo deja crecer? O sea, se ve como mujer. Ya, sí, o sea, porque créanme, pastora, que él estaba tan obsesionado con su pelo que era algo tan delicado, era como, era algo que no se lo dejaba tocar de cualquiera, cortar de cualquiera, su chava, o sea, se lo cuidaba mejor que una mujer. Entonces, aquí nada que ver con el hombre. Nada que ver, y créanme que ahí me empezó a doler, como dice uno en el mundo, porque dije yo, oh my God, o sea, yo pensé ver el hombre, porque fue una imagen totalmente diferente, porque tal vez él me mandaba fotos, pero ya verlo en persona y a lo que yo me había quedado figurado cuando él se vino, a lo que yo vine a encontrar, dije, oh my God. Me cambiaron de hombre. Sí, incluso la nena mía no mucho lo reconocía. Entonces, ya del primer día que yo llegué aquí el 10 de mayo, para el Día de las Madres, pues ya una fiesta total, tenían preparada el mundo, alcohol, drogas y todo. Y yo donde lo miraba de que él tomaba y él me decía, no, tómese una. Y yo, ay no, pues a mí ya no me gusta eso, porque pues el momento de ya estar viviendo con mi suegra, pues yo ya lo del mundo como que ya lo iba dejando, ¿va? Ya no salía tal vez con las amigas a tomar y todo eso, ¿verdad? O a los bailes, a las discotecas, ya no. Y él aquí, mire, vamos a una discoteca o vamos a... Ay, no, es que eso ya... Y ya él empezó a decir, ay, qué aburrida. Y yo así como, bueno, le digo yo, pero si usted era cristiano, le digo yo. Ahora sí se Ajá, y sí me acordé, bueno, usted era cristiano, usted lo dijo, me dijo, era. Era porque hasta para hablar él tiene tremenda sabiduría, pastora. Era, me dijo, pero usted, me dijo, no estaba conforme del hombre que conoció. Entonces, pues yo hice unos arreglos para ver, pero ahora de que yo soy así, ¿por qué no le gusta? O sea, entonces, pastora, fue el mundo de que llegaba a la casa, yo lo miraba el drogarse y todo, pero a la vez me conformaba, decía, bueno, pues son cosas del mundo, es normal, todo lo hace, mi papá lo hacía y pues está bien. Él me hablaba hasta de esos negocios que se quería meter, incluso aquí llegó con hasta esos morenos de que se metían en esos negocios, de que vendía, de que a ellos le compraban, pero él decía, pero a la vez como que también estaba el temor de Dios, decía, no, pues tengo una esposa y una hija, sí, ¿por qué esa oportunidad no me salió cuando ella estaba allá? Entonces ya fue así. Entonces vivíamos con familias que incluso eran parejas disfuncionales, cosas que hasta nosotros nos contaminaba estando ahí en ese lugar. Que ya el último problema que fue, pastora, es donde llegó una muchacha de nuestro país. O sea, no la conocía, una familiar, pero se miraba una mala intención en ella, en mi esposo, ¿verdad?
Entonces, ella empezaba como a decirme aquí, ay, es que usted no valora a su esposo, mira que es un hombre atractivo, ¿no? Y siempre está hablando mal de él. Y yo le decía, pero mal en qué forma, ¿no? Y le digo, no estoy hablando mal, es que él no era así. O sea, no es la persona que yo quiero al de antes, se lo decía a sus hermanos y todo. Entonces, cosa de que se fue haciendo como un conflicto, de que yo me empecé a volver muy tóxica, que palabra que hoy se ha puesto muy de moda. Fui muy tóxica. Sí, empecé a ser muy tóxica en mi relación, de que muy obsesionada, de que reviso el teléfono que está haciendo y todo, muy celosa, posesiva, agresiva, de que ese problema se hizo grande. Yo llegué a los golpes, o sea, él nunca me tocó, pero yo a él sí. O sea, y cosa de que yo lo llegué a golpear y todo, en donde mi cuñada se acercó y dijo, Fátima, eso no, esto ya no está bien, yo creo que esto ya no es una relación. Fue donde decidimos de que él pues puso de su parte, dijo, voy a sacar un departamento, vamos a vivir ahí, tal vez pues esto nos trajo problema en vivir en casa de... Es muy importante también tener su propio hogar, o sea, estar ahí uno solo, porque pues tienes más libertad con tu pareja, de platicar y todo, si tienes un problema arreglarlo. Entonces allí fue donde ya yo llegaba, encontraba en la mesa líneas él se tomaba cervezas, prácticamente que él se empezó a descuidar de la relación y había bendición, pastor, había dinero, o sea, él me daba, tome todo el dinero, vaya a comprar todo lo que quiera, así como lo hacía allá, pero ya en mí se estaba bajando, que ya no me daban ganas de arreglarme, ya no había nada de eso que me llenaba. Y estaba creciendo una falta de identidad en mí, que yo decía, es por mi culpa que él es así, es por mi culpa que mi matrimonio está aquí. Si yo hubiera obedecido antes, cuando ellos me llevaran a la iglesia, cosa de que yo le llamé a mi suegra y le digo, ¿qué puedo hacer para solucionar eso? Pero mi suegra no había visto la magnitud del problema, como ella tiene visa vino. Y créame, pastora, que una semana aguantó estar aquí al ver a su hijo así. Una semana. Dijo que era demasiado y que en ese apartamento había una opresión que no se sentía nada bien. Que ella me rogó que se llevara a la niña. Deme la niña, me la llevo, porque yo creo que esto no está bien para que ella crezca así, ¿verdad? Que ya fue momento de que ya fue la última pelea, cruzamos palabras muy ofensivas, entonces ya yo hablé por teléfono con ella, le dije, pues ya usted sabe cómo está, me dijo, ¿usted qué puede hacerle? Le digo yo, pues ore mi hija por él, dijo, mira, le invito días de ayuno, y allí me acordé, pastora. De la promesa. De la promesa que yo le hice, ayuno, my God. Ya sé, tal vez fueron las consecuencias, pero también cuando prometes algo es muy importante cumplimos, porque a veces tal vez podemos ser que es el enemigo, pero a veces es necesario provocar una zarza para que te recuerdes que Dios está ahí. Es cierto. Entonces ya mi suegra habló y ya empecé a orar. Bueno, tal vez no era una oración de muy espiritual, pero ya decía, Dios, si tú existes y tú eres el Dios que algún día mi esposo le sirvió, al cual le tiene fe mi suegra, o del Dios que algún día tal vez mi mamá conoció y me habló, yo quiero conocerte, yo quiero hallar la solución de mi problema, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y fue ahí donde en mi cabeza, ahí es donde Dios habla. Yo pensaba que tal vez Dios venía y le decía al oído, ay, mija, mira, yo te voy a arreglar tus problemas. No, es donde mi cabeza y mi corazón empezó a crecer. Busca una iglesia, ve a una iglesia. Y
Y fue el momento donde yo a mi esposo, que ahí viene lo más chistoso también, lo más tremendo, de que yo le decía, porque no había palabras como, o sea, cómo llegar a decirlo, porque yo sabía la respuesta de que me iba a dar. Entonces, pues hubo un momento donde pues tomé la valentía y me acerqué y me senté y le dije, yo quiero ir a una iglesia, ¿será que me puede llevar a una iglesia? Y ya él se rió, pero ya no era una risa como normal, no que una risa como muy, o sea, como burlándose de mí y decir, ¿usted ir a una iglesia? Sí, yo quiero conocer de Dios. ¿Usted quiere conocer de Dios? Sí. Oh, no, me dice él, si tanto tiempo que se le impartió y se le da ya y mejor se reía, nunca estuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo es que usted no le creo? Entonces yo otro día, quiero ir, y estuvimos 15 días así, pastora, quiero ir a una iglesia, llevo a una iglesia, y él se reía porque pensaba que tal vez era una emoción de que pues miraba el problema y ya quiere ir a orar y ya. Entonces ya allí fue el momento que llegué a tal vez a hostigarlo y dice, ok, pero ya me dice como que ok, lo voy a llevar a una iglesia, que también tengo un hermano que allá en una gasolinera pasa encima de mí, va a invitarme a una iglesia y ya me aburrió, como usted me pasa diciendo ir. Wow. Y le digo yo, entonces la voy a llevar a esa iglesia. Y aquí es donde llegué el primer día a Casa de Dios. Aquí llegué y créame, pastora, que ese día usted estaba ahí hablando de la identidad de una mujer. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo vive una mujer cuando no tiene identidad? ¿Cómo entra la depresión? Y prácticamente que yo dije, me está describiendo, soy yo. Entonces, él llegó, tal vez tuvo como medio servicio y se salió porque tal vez lo que él traía no lo soportaba estar en ese lugar. Pero a la vez yo también, pastora, como que yo quería, pero había algo como que me incomodaba, como que me quería ir. Pero había algo más fuerte, como que acércate al altar, ven, queremos orar por ti. Pues a la primera vez no acepté, regresé a mi casa, llegué muy quebrantada. Y ahí es donde Dios vuelve nuevamente a los 3 días, porque fue un domingo. Como el día martes me habló y me dijo, ese es el problema, de que yo te llevo, pero no quieres aceptar que tienes necesidad de mí. Y dije, y yo, o sea, ¿qué es eso? ¿Por qué me estaba ya, por qué me retumban esas palabras en mí? Entonces yo le decía a él y a veces, bueno, no le quiero decir así, no la quiero emocionar, porque él también se estaba metiendo a un mundo como del rock, del ateísmo y todo eso. Pues son palabras de que mucha gente a veces dicen que es Dios que le está dando a entender eso, pero a veces son las emociones de uno. Pero yo me quedé con la palabra que él dijo, es Dios, ok. Entonces llegó el día martes en la noche, se me hizo una visita ahí con unas hermanas. Créame, pastora, que me sentí tan querida, tan amada cuando llegaron, hablaron, oraron por mí. Y bien, bien tremendo, porque él llegaba y no, tal vez ni lo saludaban, no le daban tal vez sentarse a hablar con las hermanas. O sea, ya no era ese placer antes de sentarse a hablar con Dios, no, que ya era algo que a él le incomodaba, le fastidiaba. Entonces ya ahí, pues él solo me traía, y hasta ahí, me traía, me llevaba. Llegó un momento en decir de que yo pasaba muy metida aquí en la iglesia, de que ya no me iba a traer, ay, mire cómo hace, me dijo, porque usted solo en la iglesia pasa. Entonces ya ahí es donde pues ya se me prohibía el raite, porque no dejé de perseverar. Incluso esto también es para las mujeres que no vienen sus esposos. No dejar, si ya pusiste a Dios en primer lugar, no dejes de dejarlo poner, porque Él tiene que ser nuestro primero, nuestro todo, nuestro último. Él siempre tiene que estar ahí. Y sin yo conocer o tal vez tener un conocimiento de las cosas de Dios, yo
yo estaba creciendo esa hambre en mí. Y él decía, no, que usted pase en la iglesia y todo eso. Llegó un momento, pastora, donde tuvimos una discusión y ya venía a la iglesia. Y es ahí donde él me dice estas palabras, ¿cómo quiere que yo cambie? Me dijo, si su hipocresía es ir a la iglesia y aquí es otra persona. Como él teniendo los conocimientos de Dios me dice un versículo que dice que lo que practicas adentro de la iglesia lo tienes que practicar afuera, porque me dice, usted allá tal vez está con una de que está bien, con no, pues no doy problemas ni nada, pero si viniera aquí, incluso él me dice, si vinieran aquí los pastores y se sentaran a ver la película de nosotros, no, salen huyendo. Digo yo, oh my God, es cierto, ¿cómo yo quiero cambiarlo a él si no estoy cambiando áreas de mí? Una de esas fue mi vestimenta, que él me decía, si usted quiere ser una hija de Dios, no tiene que vestirse ella así. Entonces, y fueron muchas cosas de que también creo que pues Dios lo estaba usando ahí, porque eran cosas muy espiritualidades que él me decía. Y dije, oh, men, es cierto, o sea, ¿cómo yo voy a seguir yendo a la iglesia con pantalón, con esta vestimenta y el otro? Entonces ahí, pastora, fue de que seguí perseverando, estuve viniendo a la iglesia, pero ya fue diferente, ya yo lo empecé a tratar como una esposa, como lo que en la relación ya no había antes, como sentarme, comer, esperarlo a comer, sentarme a comer con él, servirle su comida, darle un beso, un abrazo, decirle te amo, y él se quedaba así como que, ¿qué está pasando con mi esposa, verdad? Y ya él vino y ya cuando Dios empezó a meterme en mi proceso, es donde como que cuando ya empezó a darme las armaduras, lo alejó, como que ya no me preocupara del problema de él, que ya no me enfocara en orar por él, sino que ya prepararme a mí misma. Es donde lo llevaba a trabajar a otros estados y yo me quedaba sola. Ahí es donde yo empecé a guerrear por la depresión, por mi identidad, de decir que por mi culpa mi esposo se había convertido en eso. Entonces ahí es donde ya él regresaba, porque él venía solo los domingos, o sea, fue algo que le empezó a llamar la atención, porque decía, ay, qué bonito siento estar en la casa, qué bonito me reciben, o sea, es cosa de que no lo había sentido. Y es muy importante que cuando tú cambias, en lo primero que tienes que ser ejemplo es en tu familia, en tu casa, porque no puedo venir a querer cambiar algo del cual tal vez yo no he cambiado, es lo que yo me escudriñaba. Cuando él llegaba me encontraba orando, yo lo invitaba a orar, lo empezaba a hacer partícipe de las, mira que leí un versículo bíblico y no lo entiendo, usted que sabe de la palabra, ¿sí? Y cosas de que versículos, pastoras, de que Dios nos ponía, que le empezaba a hablar a su vida, donde que una mujer se te ha sujetado, cómo tú tienes que ser cabeza del hogar. Y yo al ver que él leía esos versículos se quebrantaba, pero al salir del apartamento para afuera, pues ya era otro ambiente diferente. Empezaba la guerra. Ya empezaba la guerra, entonces ahí es donde ya el enemigo empezó a utilizarlo a él, ¿verdad? Pero ella ya estaba preparada, decir, no, a mí usted no me va a impedir buscar a Dios, para mí primero está Dios y después mi esposo. Oh, cambiaron los papeles. Ya, entonces, y él se quedaba así, pero yo no hice eso. Ah, bueno, pero eso fue usted, yo ahora estoy conociendo quién es Dios. Y entonces él decía, es que ese es su carácter, me decía él, siempre es la de ganar. Y le decía, no, yo conocí a Dios, yo en realidad, cuando uno conoce a Dios, pastora, te enamoras, y ya lo que está a tu alrededor, o sea, él ya te da como la capacidad de soportarlo, como el problema ya tenía una capacidad, como incluso él ya me había dado la capacidad de poder controlar ese problema, como
Tal vez si él cruzaba descansar, tal vez si se iba a levantar una discusión, quedarme callada, que normalmente en mí era muy difícil. Cosa de que tal vez él empezaba y él me miraba y decía a él, pero ¿y por qué no me dice nada? Y antes yo era lo que lo provocaba, como que la discusión, y él tal vez con su taza ahí de café, solo me miraba y se reía y era el coraje mío. Ahora era al revés, o sea, yo lo estaba viviendo en carne propia. Wow. O sea, y él me provocaba, y así, ¿verdad? Y entonces, y yo solo lo miraba, amén, amén, y decía, ve, decía él, hasta amén decía él. Cristo cambia. Sí, y entonces ya él se le fue provocando a eso de que, pues voy a ir a la iglesia a ver, pues, qué está pasando. Venía a la iglesia, pero siempre había algo, pastora, de que lo incomodaba, que a mitad del servicio él se quería ir. Que entonces ya los del diaconado le daban palabra, lo evangelizaban ahí, mira varón, a mí me sacó aquí. Yo decía, amén, que lo agarren ahí, estaban los del parqueadero, no, entre lo hacían ahí, y créame que eso dio frutos, pastora, porque la importancia también de una iglesia es de que te preocupes por tus almas, porque yo aquí verdaderamente fui marcada y empezó a llenar ese amor que tal vez yo buscaba, que empecé a ser antisocial, pero no para mal, no, que ella pasaba más metida en oración. Hija, ¿por qué no me hablaste, no me llamaste hoy? O tal vez mi mamá en ese momento me estaba llamando para contarme un problema, pero yo estaba metida con Dios. Yo, no, mamá, es que estaba orando, y le empezaba a platicar a ella. Oh, wow, mi hija, mira qué bonito, en vez de yo decirte esas palabras, tú misma me estás dando un consejo del problema de que ahora yo estoy teniendo. Y le digo, sí, amén, mamá. Y me decía, wow, no, qué bueno, hija, que estás buscando de Dios. Llegó y así fue creciendo mi amor por Dios, de que al primer campamento son campamentos donde son muy tremendos, unos encuentros con Dios que uno no quisiera venirse. Entonces ahí fue donde ya crecían ya el celo de él, decían, no, ¿y cómo se va a ir 2 días? Que no puede, que mire la niña. Y fue el límite de decir, no, yo no me voy a hacer cargo de la niña, si quiere ir, llévesela. Entonces, pues, ya Dios le da las armaduras ahí, ¿verdad? Entonces ya un día antes salimos como familia y yo le platiqué, le dije, Mefi, perdóneme si alguna vez yo lo alejé de Dios, pero permítame. Usted un día dijo que quería un buen ejemplo para su hija. No le quite ese ejemplo. Y es donde él se recordó y dijo, sí es cierto. No, está bien, vaya, perdóname, yo me movilizo aquí con mi hija. Entonces ya ahí fui creciendo en mi vida espiritual, de que ya yo empecé a jalarlo a él. Ya empezaba los domingos, después vino los miércoles. Entonces ya Dios le empezó a dar el trato de él. De que el último trato fue de que llegó muy asustado y dijo, ore por mí, acabo de chocar, estuve a punto de morir. Crea, pastora, que dice que él sintió en ese momento una aflicción desde que un frío corrió de arriba para abajo en su cuerpo, de un grave, que ese choque estaba para que él ya no estuviera aquí. Ya. Entonces ahí es donde ya cuando estábamos pasando ese proceso, ya había nacido, estaba a punto de nacer mi segunda niña, que ahora tiene 2 años. Entonces ahí es donde él dijo, no, si yo decidí buscar a Dios y yo ya sé que esta ya es la última que Dios me habló. Ya él dice que de pequeño Dios, en ese momento cuando dice que él pensó que iba a ser su último suspiro y donde le pidió otra oportunidad a Dios. Entonces dice que desde pequeño le corrió hasta la imagen de mis 2 niñas y mi esposa. O
sea, saber de que a dónde está mi esposa y por mis consecuencias a dónde estoy yo. Entonces ahí fue donde empezamos una guerra espiritual a orar, pastora, por lo que a él lo tenía atado, que era el alcoholismo y la droga. Y ahí es donde yo, cuando estaba en el mundo, pensaba que era un capricho. Pensaba de que del tomar, pues es un capricho que ellos tienen, un pasatiempo, ¿verdad? Entonces, el momento donde ya Dios se estaba metiendo todos los días a orar, es donde él se acercaba a la sala y miraba a la puerta, decía, me abrazaba muy fuerte, que me quebranta mucho verlo en esa situación, pero ahí es donde Dios me dio la fortaleza, porque si yo me debilitaba, caíamos nuevamente los dos, donde Él me decía, ore por mí, por favor, ore por mí, porque yo sé que al salir de esa puerta, yo sé lo que va a pasar. Bloqueó todos los contactos de la persona porque Él sabía que el llegar, porque no estaba preparado fácil. Y yo sé que Dios la está usando, me dice, y yo sé que aquí es donde Dios la va a usar, ore por mí. Y orábamos, pastor, una gloria que bajaba ahí en ese apartamento, que él terminaba vomitando y se sentía como salía una opresión de él, cosa que se quedaba dormido, así, bien tranquilo, y a la vez yo me iba para el baño y me quebrantaba y decía, wow, Señor, ¿cómo es al ver cómo está metida esa persona? Yo pensaba de que es como le digo en el tiempo atrás de mi mamá y mi papá, si alguno hubiera estado en las cosas de Dios, algo hubiera pasado ahí, pero como ni uno tenía el conocimiento, pues pasó lo que pasó, y esa cadena la venía arrastrando yo también, porque igual si yo me separaba con mi esposo al tiempo de que yo me iba a separar, de que tal vez no hubiera buscado a Dios, era una cadena que se iba a correr, a continuar, porque yo iba a quedar embarazada con una niña en mi vientre y con una niña de 3 años, el cual lo pasó a mi mamá, embarazada con una niña en su vientre. Y es cosas que tal vez uno dice, son casualidad, no, son cadenas. Y en ver que en lo que mi padre se había convertido, mi esposo se había convertido. O sea, entonces ahí, ahora que estoy, digo yo, oh my God, y es donde desde aquí es muy importante hasta romper por eso, pastora, porque por mis hijas, dije yo, tuve 2 niñas, señora, y había alguna preocupación en mí, ya cuando nos convertimos los dos a Dios, ya donde nos metimos, estamos hasta ahorita, donde estamos ahorita como servidores, como Dios lo está utilizando a Él, como verlo. Entonces había esa preocupación en mí, donde una vez de que Dios me habló, hay una preocupación en ti, de que ya tú ya eso ya lo rompiste, ya no tienes que preocuparte, lo que ha pasado en tu vida ya no va a tocar a tus hijas. Wow. Y yo siempre, mi oración era, Señor, por favor, lo que pasó en mi familia, en mi mamá, yo quiero que en mi generación no continúe, yo la rompo. Entonces, ahí es donde Dios empezó a dar hambre a los dos, nos empezamos a meter de lleno, estamos hasta ahorita, hasta donde Dios nos ha llevado ahorita. Y créame, pastora, que cuando se habla ya de nosotros, se habla de mí, la gente se queda como en shock porque dice, Fátima, buscando a Dios. Fátima se ha convertido buscando de Dios. Y dice mi suegra que dice, ella, ¿y cómo siguió la jovencita, aquella tremenda que se casó con tu esposo? ¿Cómo están allá? Entonces tal vez dice mi suegra que el comentario de esa persona iba a ser malo. Pues fíjese que esa jovencita, dijo, dice, gancho para volver a mi hijo en las cosas de Dios. Ahora los dos se están sirviendo, y ella dijo, es algo tal vez que uno no se lo cree porque de donde ella viene, pero dice, es cuando tú te enamoras. Y con él le digo a mi suegra, le decía a mi suegra y se lo digo, cuando tú te enamoras con Dios, ya lo que está a tu alrededor
ya tienes una gran capacidad, pastora, de recibir lo que va a venir, de saber cómo, ya sabes dónde está la mano, ya sabes a quién acudir. Entonces aquí este es mi testimonio, pues entonces hasta aquí Dios nos ha mantenido y aquí Dios trae grandes cosas a nosotros, que aquí con el amor que tenemos a Dios y queremos seguir creciendo, sé que nos va a llevar, pero tenemos que tener siempre en primer lugar a Él, siempre tenerlo en primer lugar a Él. Y créame que para mí es de mucha bendición, un gran privilegio que Dios me haya traído a contar, porque tienes que tener una capacidad para contar las cosas que te hayan pasado atrás, porque muchas veces dices que ya has rompido con lo que pasaste, pero tal vez no lo has olvidado, no lo has soltado. Entonces cuando tú lo dices como con un remordimiento, tal vez con algo que todavía vergüenza, que algo te daña, es porque aún no lo has soltado. Entonces como a mí no me da vergüenza decir de dónde vengo, de dónde salí, porque yo sé de que esto va a ser de bendición a muchas personas que nos están viendo, incluso tal vez de parejas, mujeres, jóvenes que están pasando por eso. Entonces, es una gran bendición, un privilegio estar aquí, y este es mi testimonio, estar compartiéndolo con ustedes. Amén, gloria a Dios. Pues la verdad, para mí a mí me encanta escuchar los testimonios porque me inspiran mucho, me hacen engrandar la imagen de ese Dios que no nomás lo hizo con uno, sino que también lo puede seguir haciendo. Y aunque, ¿verdad?, son miembros de la iglesia y uno los saluda y todo, pero ya conocer la profundidad del cambio que Cristo hace en esas personas, eso nos motiva a nosotros a seguir haciendo lo que seguimos haciendo. Entonces me impacta mucho porque este testimonio va a servir a la juventud, créeme, va a servir demasiado. Y cuando uno está joven, a veces uno hace las decisiones más locas que uno pudo hacer. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. ¿Por qué? Porque no hemos vivido todavía. Solamente vivimos el momento, pero no sabemos que lo que vivimos en el momento lo vamos a pagar en el futuro, ¿verdad? Ahí yo te animo, Cristo te ama, créeme, Cristo te ama con todo su corazón. Él murió por ti, como lo hizo con ella, con la hermana Sandra, con cada uno de nosotros, ¿verdad? No te detengas, abre tu corazón, no importa lo que estés pasando, Dios puede hacer un cambio en tu vida, amén.